junto a medio millón de españoles cruzaron los Pirineos y a sus faldas murió en Collioure, murió de pena, murió porque echando de menos a su España republicana, un símbolo de la República, una persona que representa a la España de las ideas, a las personas del pensamiento crítico, que le tocó vivir una época muy mala y que creemos que sufrió muchísimo muriendo. Felipe lo ha recogido sus retratos y se lo ha llevado a su pincel y ha intentado expresar desde su punto de vista todo lo que sufrió Antonio Machado, especialmente en sus últimos días. Vamos a hacer honor a esa figura, una figura que se lo disputan ideológicamente muchos espacios políticos, pero que algunos no tenemos duda a quién representaba. Representaba a lo mejor de España y representaba a la España de la República, a los republicanos españoles. Muchas gracias, Felipe, siéntete en tu casa y hoy es un honor tenerte aquí con nosotros en Maracena. Muchas gracias. Bueno, el honor es mío. Yo agradezco muchísimo que este ayuntamiento nos permita hablar de Antonio Machado, muy cerca ya de los 150 años de su nacimiento, el 26 de julio en Sevilla. Agradezco al concejal de Cultura, Segovia Ganivet, también a la ayuda de Luis Romero y mucha más gente que ha colaborado. Y por descontado a Trapasueños y a la gran capacidad técnica y organizativa de Joaquín Recio. Joaquín Recio me ofreció exponer. Y yo le dije la frase de siempre: Joaquín, si yo pinto para evitar la factura del psiquiatra. No, pues viene 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado Ruiz y se está explicando mal. Habría, aunque fuera en nuestro círculo, que explicarlo bien. Pero yo le dije, exponer es como organizar el desembarco de Normandía. Cuadros, marcos, viajes, catálogos. Pero últimamente me dijo la palabra clave. La palabra clave no es otra que Maracena. Soy granadino, puto y fino. Y Maracena para nosotros era un mito en 1960, en 1970. Otras ciudades también, otros nombres también, Macondo, La Habana, Moscú, Rusia española, Maracena. Y a ella me quebró. Digo, pues bueno, hacemos 40 cuadros, 23 elegimos, los llevamos allí y aprovechamos para hablar de Antonio Machado. Aprovechamos para hablar de la última fotografía que se le hizo a Antonio Machado. Antonio Machado salió de Barcelona un 26 de enero. El gobierno de Negrín lo cuidó muchísimo, quiso que se fuera antes, pero él no aceptó. Incluso ya llegando a Portbou dijo, yo tenía que haberme muerto en una cuneta de España. Me traía aquí, pero no siguió hablando porque era muy mesurado, muy sereno. Y en Portbou, bueno, antes estuvieron desde el 26 de enero divagando, estuvieron en Gerona, estuvieron andando por ahí y se les juntaron 40 personas, una tropilla de 40 personas andaban hacia la frontera. En esa tropilla iban Corpus Vargas, que llevaba una máquina de fotografía, el gran artista, anarquista y muy amigo de los comunistas, poeta y escritor cordobés, y Joaquín Xirau, rector de la Universidad de Barcelona. Uno hizo el relato fotográfico, Corpus Vargas, y otro hizo el relato textual. Llegaron a Portbou y ya allí se había deshecho el grupo de los 40. Muchos se fueron a París, a Perpiñán, pero don Antonio ya no tenía fuerza y dijo, vamos cerca. Hicieron un viaje en tren de un cuarto de hora y terminaron en Collioure. Allí lo acompañó Corpus Vargas y Joaquín Xirau. Y la última foto que se publicó de él en Portbou, que ahora la veréis ahí, en la estación de Portbou, no es realmente la última es esta.
Esta es en los jardines del hotel, en la terraza, mejor dicho, del hotel Buñol Quintana de Collur. Ya muy cerca de la muerte, posiblemente sería el 29-30 de enero. El 5 o 6 de febrero, murió el 22, a las 3:30 de la tarde. Y salió como vestía, con un pañuelo de bolsillo y otro al cuello, y Corpus Varga creo yo que fue porque era el único que tenía la máquina, una máquina muy mala, que sacó el gesto de cabreo, de resistencia, de desasimiento, de extrañeza. Y le robó esa foto, que es la última, y así la ha publicado, no toda la prensa que ha publicado, que la última es aquella, pero yo creo que fue esta. Otros dicen que esta es de Rocafort, en Valencia. Don Antonio no es lo que se está explicando, tú lo has dicho. No es lo que se está explicando, sobre todo ahora, incluso por gente del régimen del 78. Don Antonio era otra cosa. Desde el veintitantos tenía un pronunciamiento republicano muy directo y muy militante. Y antes, también después. Era hijo de su padre, un demófilo, un amante de la gente. Amaba a la gente. Solamente se puede ser republicano desde ese primer amor que diría el Che Guevara. Él era también un demófilo. Amaba a la gente, ya era republicano sentido de verdad. Y su hermano Manuel también. Ahora hablaremos un poco de Manuel. Se está hablando de manera torticera de Manuel Machado Ruiz. Se está hablando demasiado bien de él. Y don Antonio, entonces, empezó a militar directamente y a escribir constantemente desde entonces y a ser a veces crítico con la República, sobre todo en el Bienio Negro y posteriormente a cómo actuaron ciertos partidos, inclusive la izquierda. Era muy después del Frente Popular, de un frente amplio, de un frente donde nadie perdiera su mochila. Incluso él, siendo cristiano, hablaba siempre muy bien de los marxistas, siendo humanista hablaba muy bien de los materialistas. Él empezó esa militancia y el 31, que estaba en Segovia, fue llamado por el ayuntamiento para izar la bandera de la República. Y Machado se presentó y fue uno de los que hizo la bandera de la República y le escribió Unamuno, una de las alegrías más grandes de mi vida. 31 en Segovia y después ya cuando empieza la guerra en Madrid. En Madrid hasta finales del 36, donde el gobierno de Negrín ve que no está seguro en Madrid. Te caen bombas sobre el propio Museo del Prado. Es cuando María Teresa León, Alberti y otros intelectuales más sacan los cuadros y se los llevan por el camino de Valencia, que parecía la zona más segura, y después los sacan por el camino de Barcelona afuera, a Suiza, a otros sitios más seguros, con la garantía de que volverían después como han vuelto, aunque volvieron antes de tiempo. Machado pasa a finales del 36 a Valencia, a Rocafort, a Villa Amparo. Allí el gobierno de Negrín lo tiene durante un tiempo, 1 año y medio. De Villa Amparo sí sale Antonio Machado, después no saldrá en Barcelona cuando lo llevan a un castillo, a un castillete, a otra villa, pero ahí sí sale. Sale, por ejemplo, en la plaza del gran orador que fue muy buen orador, cuando se inaugura, a leer el poema que le dedicó a Federico García Lorca. Sale en diciembre del 36. Lee en la plaza que se inaugura entonces el poema Federico García Lorca. Después sale a un mitin con Dolores Ibarruri, y la conoce, y habla muy bien de ella, y dice qué potencia, qué coherencia, qué firmeza. Y despiden desde allí también a las brigadas internacionales. Y después sale también de Rocafort al segundo congreso que inaugura Negrín de intelectuales antifascistas en defensa de la República. Y Machado va en una delegación y él, como jefe de la delegación, es el que defiende su teoría sobre
literatura y sociedad, literatura y movimiento social, literatura y guerra, literatura e intelectuales, intelectuales y compromiso político. Y la lee frente a las tesis de Ortega y Gasset, de la masificación, esa pre-postmoderna, por decirlo así, que introduce en sus textos ya por entonces Ortega y Gasset. Pero no, tampoco estaban seguros en Valencia entonces. Se lo llevan a Barcelona y allí en Barcelona ya no sale. Él era de Castañer, se llamaba en uno de los barrios, la villa aquella. De allí no sale ni una sola vez. Pero no pierde la moral, sigue escribiendo todos los días en La Vanguardia, escribiendo prosa republicana, pero no solo prosa republicana. Empieza a hablar muy bien de la Unión Soviética. Empieza a finales del 38 a hablar muy bien y a hacer un soneto impecable del general Enrique Lister, cuando dice: si mi pluma valiera lo que tu pistola de capitán, contento moriría. Y escribe constantemente de que hay que unir a la gente y de que él es humanista, él no es marxista, él es cristiano, pero comprende todos los esfuerzos que se están haciendo socialmente en la propia revolución de la Gran Rusia. Hace un poema a Rusia en estos tonos. O sea que no solo defiende la República, sino que se moja constantemente. Su hermano no. Su hermano era republicano, no era mal poeta, pero claro, incomparable con respecto a don Antonio. Campos de Castilla arrasó. Su hermano, el 17 de julio, un día antes del golpe, se va a Burgos a celebrar el aniversario de una familiar de su mujer. Y en Burgos le pilla el golpe y no vuelve a Madrid. En Burgos lo hacen prisionero por republicano y está 2 noches en la cárcel. Se habla, otros dicen 3, otros dicen 1 noche en la cárcel, muy poco tiempo, y ahí se viene abajo. Se viene abajo, deja de ser republicano, y no solo deja de ser republicano, sino que poco a poco, y ahí están los poemas y los escritos, hace hasta oda al caudillo, y se imbrica constantemente en el movimiento fascista. Cuando muere don Antonio, el 22 de febrero del 39, a las 3:30 de la tarde, no se presenta el hermano. No se presenta 4 o 5 días más tarde, con un permiso franquista. Está allí unos cuantos días, visita la tumba de Machado, que le habían prestado por aquel entonces, no la que tiene en estos momentos, y se lleva el bastón y posiblemente se lleva también un papelito que aparece en uno de los bolsillos de Antonio Machado, que es su último poema, su último verso: estos días azules y este sol de la infancia. Parece, aunque no está demostrado, que se lo lleva en un bolsillo Manuel Machado. No son iguales, como se está diciendo ahora. Incluso la última antología en de bolsillo que se ha publicado por un hombre de derechas, que era el redactor de Cultura de La Razón, publica los telegramas y los textos de Manuel Machado adhiriéndose al régimen franquista. O sea que no hay sospechas de que sea alguien de izquierda para hacerle daño a don Manuel Machado. Y así son las cosas. Muere don Antonio Machado y durante el franquismo nos explicaron que muere haciendo turismo en Coyur. Nos explicaron algunos maestros. Los mismos maestros que nos explicaron que Lorca murió de un accidente con un tranvía. Posiblemente se referían a Gaudí, pero se lo aplicaban a Lorca. Muere de pena quizás, también de una enfisema pulmonar. No respiraba bien, pero su nerviosismo lo llevaba a un asma insoportable que en un momento determinado lo lleva a morir. Y sacan el cuerpo de don Antonio por encima del cuerpo inconsciente de la madre, que muere 3 días después. La madre siempre había dicho: yo tengo que morir después que mi hijo Antonio. Y lo cumplió, aunque ya estaba inconsciente. Esa mujer desventurada un poco al final, un poco desnortada al final, que cuando llegaban a Portbou preguntó: ¿cuándo llegamos a Sevilla? Y estaban llegando a la estación, a Portbou. De Portbou pasaron a Carder, a Cerver, donde durmieron en un vagón prestado en Vía Muerta, donde cogió frío don Antonio Machado. Ese frío se fue acentuando en los días siguientes y a partir de ahí ocurrió lo que ocurrió
como le ocurrió a Miguel Hernández. A Antonio Machado no lo mataron, lo murieron. A Miguel Hernández tampoco lo mataron, lo murieron. Crearon condiciones especiales para que ellos se murieran. Después de matar a Lorca ya no se atrevían tanto como en los momentos anteriores. Lo de Lorca se volvió en contra del fascismo y se sigue volviendo día a día en contra de la barbaridad, brutalidad, salvajismo indecente que se produjo aquella noche del verano en Granada. Y ese es el último gesto de Machado. Se habla de la última foto. En Portbou, yo he intentado recogerlo, no hubo una foto, hubo tres. La primera, porque se empeñó Corpus Vargas, y Machado parece que le dijo, si hay que hacerla, hágala. Corpus Vargas no se atrevió a peinarlo siquiera. Don Antonio Machado se burlaban de él por su torpe aliño indumentario y de broma le llamaban en Madrid Don Antonio Manchado, porque llevaba siempre ceniza y manchas de café. Don Antonio Machado mira al obturador, pero tiene la boca abierta porque respira mal. Y la tristeza en el rostro de aquellos que respiran mal junto a todo lo que estaba pasando. Parece que Corpus Vargas le dice, cierra usted la boca, don Antonio. Don Antonio cierra la boca y ya no mira tan directamente a la cámara. Le hace la foto y ahí termina la cosa, pero don Antonio ya desvaría la mirada y vuelve a abrir la boca. Y Corpus Vargas vuelve a disparar el obturador y le hace la tercera foto. Hasta ahora esa era la última foto de don Antonio Machado en una máquina muy mala que llevaba en un zahón de lona color caqui Corpus Vargas. Pero después se ha descubierto que la última fue una foto robada en la terraza del Hotel Buñol Quintana, que es esta. Bueno, esta no es reproducción. Por lo tanto, muchísimas gracias por venir. Y lo que estamos intentando demostrar es que es un hombre que unió ética y política y se publica su gran poema El retrato, que inaugura Campos de Castilla, donde dice, al final me moriré sin nada. Y hasta sin nada se murió, y termino. Perdió la maleta, tenían una sola camisa blanca que alternaban su hermano Pepe y él para bajar a cenar en el hotel de Collur. No tenían nada, como el último poema del retrato de Campos de Castilla que figura aquí en una pared del ayuntamiento de... Amigo Felipe, te quiere... Hombre, te doy esta que tengo esta avería. Muchas gracias. Bueno, por simplemente pedirte disculpas, pero es que vengo de un acto, porque hablas de los Campos de Castilla, estamos ahora de graduaciones de segundo bachillerato, que es siempre un libro que nuestros alumnos lo leen, entonces ya sabes, se retrasa un poquillo la graduación, pero es verdad que Antonio me había dicho lo de la inauguración de hoy y no me quería perder, por lo menos de saludarte. Bueno, muchísimas gracias. Y de darte las gracias porque es muy importante exposiciones como la tuya hoy, Felipe, porque nosotros, aunque parezcamos así mayores, solo tenemos un año de vida, es decir, llevamos solo, ya lo sé. Llevamos solo un añito aquí gobernando, y es que esta sala de exposiciones es una sala de exposiciones con mucho cariño, sobre todo por parte de Antonio, porque esta sala de exposiciones, que el ayuntamiento cuando nació en el año 2003 siempre ha estado esta sala de exposiciones, pero casualmente cuando no gobernaba los partidos que están gobernando ahora, sino que estaba gobernando la derecha y la ultraderecha, esta sala de exposiciones se convirtió en simplemente una habitación burocrática. Entonces, desde que Antonio es concejal de Cultura, ha vuelto a traer la cultura al ayuntamiento y mucho más, no solo la cultura del ayuntamiento, sino una cultura de prestigio como exposiciones como la de hoy. Por lo tanto, te doy las gracias como alcalde. Gracias a vosotros, muchísimas gracias. De poder contar contigo, de verdad. Y grafito. Cuando se casa en 1909, recién casado con Leonor, que murió a los 3 años de tuberculosis. Estoy en el 34-35, un poco gordito. Y en Portbou, 1939, finales de enero del 39. La estación de Portbou. Aquí los 3 espacios geográficos que han influido y que él también ha influido sobre ellos. El Álamos Dorados del campo de Soria.
Sevilla, donde nace. Y Jaén, donde está 6 años en Baeza. El Olivo. Eso parece que es Jabalcú. Machado, visto en plan moderno, un poco modernista, expresivista, en el 39 ya, cuando empieza a ponerse la cara un poco, por una parte resistente, por otra parte muy triste. Estación de Portbou, llegan a Portbou, están allí un rato y se van a Cerveres a dormir. En Portbou le hacen la foto, no le ajustan ni la corbata, le hacen la foto Corpus Vargas. Este cuadro va de donación al Ayuntamiento de Maracena. Allí tenía 10 pesetas Machado, parece que se tomó un bilbaíno, eso me lo he inventado yo, lo del bilbaíno. Un bollo se dice, y un café. Don Antonio Machado del 39. Allí en plan cubista. Un grafito de Machado, tal como aparece en la foto de Corpus Vargas en blanco y negro. Está muy detallista, ¿no? Sí. Con aquellas cámaras malísimas que tenía, que si la veis, son como las que había que... ¿Una Leica era? No, pero sacaba esa misma foto. Sí. No, Leica no, de esas que sacaban instantáneas. Sí. Polaroid. Sí. Sí, pero la Polaroid ya existía en el... No, 39. pero esa es también ante un teléfono de la estación. Don Antonio a veces sonreía, pero de esa manera austera y corta que le permitía las circunstancias psicológicas. Sí. Y los 3 gestos. Este es el último. Retira los ojos de la cámara y empieza a abrir otra vez la boca. Corpus Vargas dispara a pesar de todo. Esta es una versión cubista. Esta es la segunda mirada. Corpus Vargas le pide que cierre la boca. Él la cierra difícilmente, porque respiraba mal. Bueno, Machado fumaba, tuvo una etapa que fumaba lo indecible, muchísimo. Y eso también le afectó, de hecho, su nerviosismo, su situación. Y esta es la primera mirada. La boca abierta, respirando y muy desangelado, muy desarreglado. Corpus Vargas no se atreve a pasarle la mano por el pelo. Y esa es la foto que corresponde a 20 y tantos días después, 5 o 6 años antes de morir, cuando sale a la terraza de Buñol Quintana y le hace la foto, yo creo que otra vez Corpus Vargas. No se dice, pero yo creo que era Corpus Vargas, no había otro, no posible, ¿no? Y esta es la cara que tenía ya descompuesta, ¿eh? Esta se decía que era de Rocafort. En Rocafort estuvo desde finales del 36 hasta abril del 38. No. Rocafort se conservaba más parecido a esto. Esta es la última ya descompuesto, diciendo ¿qué ha pasado? Yo tenía que haber morido en España, lo dice más de una vez. Él sale solo una vez del Hostal Quintana, una sola vez sale con el hermano Pepe y visitan las chozas de los pescadores y solo pronuncia una frase de quién pudiera vivir ahora en una choza modesta y que pasara todo este lío y dedicarle mucho tiempo a la literatura. Punto, no vuelve a decir más nada. Se encierra en Buñol Quintana y ya no vuelve a salir. En el 33 le hace una entrevista en el Café de las Salesas Rosario Olmo, una periodista que, por cierto, en las fotos la han cortado, pero en las fotos la hicieron junto a Rosario Olmo. Y después de hacerle la entrevista, don Antonio se queda solo y echa una cabezadita. Y aquella fue también del 39 en plan cubista, ¿no? Con el bastón. El bastón se lo llevó Manuel y no sabemos si está, si se va a hacer un museo, si va a aparecer el papel donde iba el último verso, estos días azules y este sol de la infancia. Y cumple, el hombre que cumple. Con mi trabajo pago mi traje, el traje que me pongo y el lecho donde yago. Me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Como fue, no tenía